Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, vengo hoy motivada a tope, ¿eh? Bueno, lo que esperamos, lógicamente, tú, Isabel, siempre nos aportas unas claves interesantes, consejos, recetas que nos ayudan, y antes lo comentábamos también, a afrontar también estos momentos a través del entrenamiento mental. Y hoy vamos a hablar, salvo que me equivoque, vamos a hablar de una habilidad fundamental, y además fundamental en el mundo también de la empresa, que es la asertividad, ¿no? La asertividad, que ahora podremos definir, pero sí que es cierto que en el mundo de la empresa hay muchísimas ocasiones, muchísimas, en todo lo que hacemos, en las que tenemos que ser capaces de defender nuestra posición. Y tenemos que ser capaces de, oye, decir lo que piensas, etcétera, etcétera, y todo este tipo de cosas. Y ahí es donde viene, y no piso nada, pero viene el secreto de la asertividad, probablemente, Exacto. ¿no? Una habilidad. Bueno, pues cuéntanos, primero, defínenos, ¿qué es eso de la asertividad? Bueno, pues la asertividad es ni más ni menos que saber pedir y expresar lo que queremos en determinadas circunstancias, fíjate, sin alterarnos emocionalmente y mostrando empatía por la postura de la otra persona, porque en un momento determinado es cierto que aunque alguien tenga una postura distinta, puede tener su parte de razón, todos tenemos nuestra parte de verdad y de esta manera, a través de una comunicación asertiva, tú lo que puedes darle es al otro ese espacio, ¿no? Sin ofender y sin tampoco ofenderte, que es de lo que se trata, sino de hablar de adulto a adulto y bueno, pues llegar a un entendimiento o no, pero llegar a una resolución del conflicto de alguna manera. Y fíjate, yo hablo de asertividad porque a lo largo de estos años que he trabajado con mucha gente, me he dado cuenta que la asertividad es una habilidad fundamental para plantar la semilla de algo más importante que eso, que es la confianza en uno mismo. Veo claramente cuando alguien quiere trabajar esa circunstancia, es decir, su capacidad de confiar y de creer en él, que donde falla muchas veces es en esta cualidad o en esta habilidad de ser capaz de decir lo que necesita o pedir lo que necesita de una forma asertiva, ¿no? Entonces, bueno, sabes que en esto de cómo nos comunicamos y cómo nos enviamos mensajes unos a los otros, hay, digamos, tres tipos de forma de hacerlo. Uno es pasivo, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero tampoco digo nada, me lo cuezo yo por dentro, ¿vale? Y si acaso lo comento con el compañero de al lado, Eso ¿vale? es muy típico, sí. Que eso genera mucho encanto en la empresa, ¿no? Pero yo no digo afirmativamente a ti lo que necesito o que no estoy de acuerdo, ¿no? Esa es una forma de comunicarse, la pasiva. Luego está la agresiva, que es este tipo de personas que dicen verdades como puños, ¿no? Verdades como puños, pero hiriendo a todo el mundo y sin tener en cuenta ni escuchar lo que los demás tienen que aportar y que decir, ¿no? O entendiendo sus puntos de vista. Entonces, el agresivo, bueno, pues tampoco llega a resolver el conflicto o a resolver la situación. Por tanto, una de las formas que hay de llegar a entendimientos bueno, y de también establecer, respetar a otro, pero también respetarse a uno mismo, que es muy importante, es a través de este tipo de comunicación asertiva. Porque fíjate, yo la primera, ¿cuántas veces hemos dicho sí cuando queríamos decir no y luego nos hemos estado fustigando un montón de tiempo diciendo ¿por qué no habré dicho yo lo que quería, ¿no? Claro. Y a veces también nos pasa que nos sorprendemos, que un día nos nos llenamos de valor, decimos lo que queremos y sorprendentemente no pasa nada y el otro lo entiende Sí, perfectamente. o te pasas 3 pueblos y dices, ¿para qué habré dicho esto? ¿No? Que también te puede pasar. O sea, Bueno, si lo dices de forma asertiva, Claro. si lo dices de forma asertiva, tiende a crear un entorno de comunicación como más positivo y con más fluidez. Entonces, fíjate que es curioso porque uno de los miedos que tenemos al ser asertivos, es de que nos vayan a rechazar o piensen de nosotros que somos malas personas, sobre todo cuando estamos hablando de decir no, ¿no? Y realmente, cuando tú dices, bueno, dime a alguien que
que le veas con carácter, con carisma, con liderazgo, con capacidad de liderazgo. Bueno, pues probablemente una de las cosas Sin duda. que vamos a destacar de él es que es muy claro en su comunicación, es decir, no anda con dobleces, no te dices no, pero es sí o sí, Sí. pero no, sino que te transmite que tiene las ideas muy claras, que te escucha, que es capaz de entender tus puntos de vista, pero no por eso necesariamente siempre va a ceder, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de...? Muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué hay detrás de la asertividad? Es decir, ¿por qué nos da tanto miedo en muchas ocasiones decir que no? ¿Ese miedo a qué? ¿A qué? ¿Miedo a qué? Pues a veces yo creo que lo que está debajo es la falta de confianza en nosotros, porque nuestros objetivos son del tipo, y esto claro, no son objetivos racionales, pero en el fondo muchas veces nuestra conducta está dirigida a conseguir pues que todo el mundo nos quiera. Claro, vale. O sea, así de sencillo, o sentirnos parte de la tribu, que no nos O sea, rechacen. miedo al rechazo, básicamente, ¿no? Efectivamente, exactamente. Entonces, claro, si tú te entrenas en explicar de forma asertiva una situación, bueno, pues incluso a veces pasa que no solo no te rechazan, sino Claro, que que es cuando te tienen valoran. más respeto. Claro, claro, ¿Sí? porque es una lectura entonces muy superficial, ¿no? Cuando tú estás con miedo a decir que no, es porque, lógicamente, cuando tú le dices que no a alguien, la primera reacción es que la gente no da palmas, diciendo, qué bien, me ha dicho que no, ¿no? Normalmente No. decir que no a alguien, pues significa un potencial conflicto. Y como yo no quiero Sí. eso, me quedo ahí, antes que eso, me callo. Pero claro, lógicamente eso es un nivel muy superficial, pero realmente no aportas valor a la persona que tienes delante muchas veces si no le dices que no. O sea, que es incluso cuando te pueden valorar más diciendo, oye, mira, gracias por decirme que no, ¿no? Sí, Pero sí. hay que vencer ese miedo. Y probablemente. tampoco te aportas valor a ti mismo, Bueno, porque no claro. estás respetando tus, bueno, incluso a veces tus principios, si llegamos a un extremo, ¿no? Y tus valores. De hecho, fíjate que cuando yo digo que sí y realmente estoy sintiendo que no, mi cerebro lo detecta y genera un malestar. Es decir, hay una zona en el cerebro que detecta el conflicto. Y claro. eso, una vez detectado el conflicto, se encarga de que la parte que me produce dolor se active Muy bueno. para que me dé cuenta de que estoy yendo en contra de lo que quiero o de mis principios, ¿no? Vale. Luego, otra cosa muy curiosa con la asertividad, y esto es un test que te invito a hacer en cualquier sitio porque es que funciona. Tú preguntas, bueno, ¿cuántos de vosotros, imagínate que estás, bueno, pues en una formación, en una charla, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a ayudar? Y todo el mundo levanta la mano, por supuesto. todos somos súper Sí, sí, claro. ganas de ayudar. Claro. Bien, digo, esto es solidario, así da gusto. Ahora, tú preguntas, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a pedir? Porque claro, para ayudar a alguien te Sí. tiene que pedir que le ayudes, ¿no? Claro que no. Ahí nadie levanta la mano. Nadie, porque no estamos, o sea, estamos relacionando el pedir con la debilidad. Sí. Y no pedimos. Entonces, parte de esta, digamos, creencia o costumbre cultural es el gran problema de la asertividad. Qué bueno lo que estás diciendo, porque además me estoy yendo al ámbito de la empresa, como siempre, estoy viendo y digo, a ver, pedir en la empresa ayuda, muchas veces por este motivo no la pedimos, y eso al final lo que está provocando son retrasos, procesos que no funcionan, cosas que se podían solucionar, y al final, como no me entero, y alguien, pues por su propio ego y por su propia entender que eso es debilidad, está dándole vueltas, lo único que produces al final es un problema, cuando si hubieras pedido, hubiera sido mucho mejor, y nadie hubiera dicho nada sobre tu petición, todo lo contrario, ¿no? Estamos en el mismo barco aprendiendo, pero sí que es verdad esas creencias que tenemos y nos limitan. Bueno, lo que estabas comentando anteriormente sobre marketing y ventas, que es un área que yo conozco muy bien y conozco, bueno, pues las interrelaciones, simplemente a veces el pedir las cosas, bueno, pues cambia todo el entorno y cambia toda la dinámica entre los dos departamentos, ¿no? Pero no, tenemos esta reticencia, esta resistencia interna a pedir porque entiendo que interpretamos que si pido es que soy débil o que estoy en inferior, que no sé tanto como otros o no soy tan listo como otros, pero bueno, creo que eso es algo que tenemos que ir reeducando. Luego fíjate, en la empresa, claro, aquí viene una pregunta. Cuando tú le dices a la persona, también preguntas, ¿cuántos de vosotros sois asertivos? Todo el mundo te dice, yo. Y ahora dices, bueno, ¿pero sois asertivos con todo el mundo?
Dice, no, hombre, si me pide el jefe una cosa no le voy a decir que no. Vamos a ver, claro, se puede ser asertivo con un jefe, se puede ser asertivo con un accionista, se puede ser asertivo con un empleado cuando eres líder, porque claro, hay mucha gente que dice, no, es que yo ser capaz de decir lo que tengo que decir está muy bien, pero si se lo digo a esta persona, ya volvemos ahí con las películas. ¿Cuáles son las técnicas para ser asertivo con quien estés? Bueno, pues yo empezaría con unas 3 claves muy sencillas antes de cualquier otra técnica que tenemos que tener claros cuando hablamos de asertividad. Lo primero es que tenemos que priorizar, es decir, no podemos ser asertivos en todo, porque si no lo que somos unos dictadores, Vale. porque tiene que ser lo mío y nada más, no. O sea, en mi casa, quien me pone a prueba realmente es mi hijo, sobre todo cuando era más pequeño, porque hacía conmigo lo que le daba la gana. Pero en mi casa las motos eran no. Entonces, a mí me podía hacer las jugadas que quisiera, pero él sabía perfectamente, porque yo lo tenía clarísimo, que las motos eran no. Y como estaba tan claro, llegó la tercera ocasión en que se planteó el tema y punto final, ya no se volvió a plantear. Es decir, elige tus batallas, no puede ser no en todas las ocasiones. Luego también plantéate que a veces puede ser no, pero puede ser una negociación. Sí, claro, claro. También puede entrar esa situación. Y luego finalmente también te tienes que plantear que a veces te toca ceder. Sí, sí, no, Y claro, hacer, bueno, pues a ti cosas que pues no lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, eso está muy claro. La segunda clave importante para el tema de cualquier técnica que queramos aplicar de asertividad es que tú lo tienes que gestionar desde la calma emocional. Es decir, si yo me altero, si yo digo, no, porque ahí ya no funciona. No funciona ni tiene el efecto. Es decir, tienes que ser capaz de ser como los niños, o sea, persistentes y machacones sin alterarse. Perfecto. ¿Vale? Lo quieren y mamá lo quiero. Y me lo compras, o me lo das, ¿no? Entonces, hay que tener esa calma emocional. Y finalmente, muy importante también hacerlo con empatía hacia el otro, es decir, no infravalorando lo que te está pidiendo, haciéndolo, respondiendo de forma que le haga daño o que le dé a entender que lo que te está proponiendo es una tontería, sino con empatía y entendiéndolo. Entonces, una vez nosotros hemos practicado eso, ya pues hay distintas técnicas. Bien, pues vamos a ver. Bien, Sí. pues la primera, que a mí me gusta mucho, porque es la que más practican los niños, la que más me ha enseñado mi hijo, y es el disco rayado, ¿no? Pues te voy a poner una prueba en este momento. Sí, bueno, el disco rayado, ¿qué supone? Bueno, pues supone que tú repites lo que necesitas, lo que quieres o lo que vas a pedir, sin alterarte, y eso sí, mostrando empatía con la otra persona. Entonces... Vale, pues te voy a lanzar una ver. petición, ¿no? Una Venga. petición. Mira, este domingo me voy a ir de viaje y entonces pues tengo que ir al aeropuerto. Y como no tengo otra forma y tú te llevas muy bien conmigo y nos vamos a ver, pues ¿me llevas el domingo al aeropuerto? Pues entiendo perfectamente que quieras que alguien te lleve, José Ramón, porque la verdad que, sobre todo un domingo, que no hay tantos medios de comunicación a lo mejor, pero me va a ser imposible en esta ocasión llevarte. Quizás en otro momento no tengo problema, pero este domingo me va a ser imposible. Hombre, pero llévame al aeropuerto, por favor. Yo te llevaría, sí, sabes que en otras ocasiones te he llevado, pero en este momento yo te entiendo, o sea, perfectamente, porque yo también a veces te lo he pedido, pero es que me va a ser imposible, de verdad. Vale, entonces nada, pues no te preocupes que ya me busco la vida y alguien me llevará. Fenómeno, vale, es decir, has mantenido ahí, efectivamente, ¿no? La conversación. Se trata de repetir, pero importante, sin ir subiendo el nivel emocional, ¿vale? Porque es lo que si no lo estropea. Muy bien. Bien, hay otra técnica que también es muy eficaz, que se llama el banco de niebla, ¿no? Entonces, el banco de niebla consiste, pues eso, cuando te metes en la niebla que parece que todo se diluye, Sí. bueno, pues esto es el dar la razón al otro, ¿no? Pero sin intención de seguir discutiendo, ¿no? No discutir sobre el tema, sino que darle la razón. Entonces, ponme a prueba.
Bueno, pues vamos a ver, me voy a ir a un ámbito más empresarial. Venga. Y además, como lo mío es comercial, fundamentalmente, pues vamos a hablar de una objeción clásica. Joder, macho, es que esto es carísimo, lo que me estás planteando. Bueno, sí, efectivamente es un producto de precio alto y bueno, así, por las características que tiene, así están valorados estos productos y es el que ofrecemos. Ya, pero me parece que sigue siendo caro. Efectivamente, es un producto caro y tiene una serie de características que lo justifican y bueno, nosotros hemos mantenido este precio de este producto y no hemos tenido problema al que le ha interesado y le ha convencido sus características. Vale, y así podemos estar, ¿vale? Llevando el tema de lo que es la parte de precio al tema de características o beneficios que puede obtener la persona. Vale, perfecto. Y eso sería banco de niebla. Exacto, banco de niebla, es decir, tú le das la razón, pero no empiezas a quitarte la razón a ti. Ok, ¿vale? Muy bien. Bien, y luego hay una tercera técnica, bueno, hay más, pero Sí. de las que hemos traído hoy, una tercera técnica que se llama la pregunta asertiva, ¿no? Y esto consiste en realizar una pregunta que solucione la objeción. Es decir, esto entre tú y yo le pasas la pelota al que te está planteando el problema, ¿no? Entonces, lo podríamos aplicar, por ejemplo, también al tema que me has planteado antes del precio, ¿no? Claro, ¿Qué me dirías? Bueno, pues te dirías, oye, es que esto no lo veo, es que es caro, ¿eh? Sí, es caro y bueno, ¿cómo podríamos superar este obstáculo sin cambiar el precio? Vale, perfecto. Es decir, me lanzas a mí y yo ahora soy el que tiene que salir, ¿no? Claro, la pelota está en tu tejado, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Vale? Sí, eso la verdad es que es muy útil también en el ámbito comercial. Estoy hablándolo porque las objeciones al principio siempre hay una regla y es primero pregunta, ¿no? No me interesa, ¿qué es lo que no te interesa concretamente? Es caro, Exacto. ¿no? Y al final, pues es una técnica muy útil, efectivamente. Vale, bueno, pero al final son técnicas que yo voy introduciendo y eso hace que sea capaz de mantener mi posición sin tener que ceder en momentos en los que no debería ceder. Exacto. Y además de una manera neutral, al menos emocionalmente, para no ser agresivo con el que está delante, ¿no? Y eso te puede dar pues muchas más. Y ahora una última pregunta, vale, con todo esto. Vale, ¿y cómo soy asertivo, por ejemplo, con el jefe? Que antes lo decía, porque claro, todo eso está bien, pero estamos siempre desde el punto de vista de los que mandamos. Tú has dicho, mi hijo, tal, sí, pero ahora, entonces, si el jefe me pide un proyecto y yo, por lo que sea, en ese momento entiendo que no puedo hacerlo por algo, ¿qué le tengo que decir al jefe? Pues si volvemos a lo de antes, elige tus batallas. Si crees que es una batalla que hay que pelear, que hay que, bueno, ser asertivo, tienes que utilizar estas mismas técnicas, es decir, entender, decirle al jefe, mira, entiendo que me estás planteando hacer, imagínate que no quiero entrar en ese proyecto, Sí. ¿no? En un proyecto que me propones. Bueno, entiendo que este proyecto ahora mismo, bueno, tienes que encontrar miembros, pero yo en este momento me es imposible y entrar supondría que no haría bien Vale, el trabajo. Ahí está. Y entonces, bueno, pues no compensaría. Vale, Ni a ti ni a mí. Eso es la clave. Ahí estamos en el mismo barco y a partir de aquí, lógicamente, luego le puedes añadir, lo digo para oyentes que estén diciendo, ya, pero es que tú no conoces a mi jefe, le puedes decir una vez que dices esto, oye, mira, sí, efectivamente es tal, pero mira, estoy haciendo en este momento tal, entonces si no te importa podríamos hacer esto. Al final le puedes añadir, oye, mira, y dicho esto, que es la justificación de que para ti, para mí es bueno, al final... Si ahora me dices artículo 28, soy el jefe y lo haces, pues bueno, pues lo tendré que hacer. Claro, ¿vale? Pero en todo caso, yo primero lo que he hecho ha sido tratar de Pero por negociarlo, lo menos has dejado tu Eso es. opinión encima de la mesa, que es lo importante, ¿no? Luego ya el jefe, pues si es por galones, pues a veces es por galones, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿no? pero eso ya será otra guerra. Fenomenal, Isabel. Pues muchísimas gracias. Muy ilustrativo. Hoy hemos aprendido de asertividad, que seguro que lo podemos utilizar en muchas situaciones.